¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es cuál es el procedimiento del cual dispone la administración para poder obtener sus bienes y servicios cuando requiere de un tercero. Esto exige el cumplimiento de determinados principios, porque vamos a ver que fundamentalmente está comprometido, por un lado, el cumplimiento del interés público, es decir, la satisfacción de los cometidos estatales, pero por otro lado, la aplicación de recursos públicos. Entonces, esto hace que estos procedimientos estén rigurosamente reglamentados. Entonces, cada vez que la administración tiene que obtener bienes o servicios de terceros, tendrá que respetar esos procedimientos preestablecidos que están previstos en las leyes y en numerosísimos reglamentos administrativos. Vamos a ver en el ámbito nacional y después vamos a estudiar el correlato en la provincia de Buenos Aires. En la Nación tenemos un régimen que está regulado en el decreto 1023 del año 2001, que es el régimen de contratación de la Administración Nacional. Esto está en un decreto delegado, que es el 1023 del año 2001, y que se implementó a raíz de una ley de delegación que fue la ley 25.414 de marzo del 2001, que tuvo poca vida, ya que por la ley 25.556 fue derogada en diciembre del 2001. Recuerden que fue la época de los 5 presidentes Cabrera Rúa, y esta última ley fue durante la corta gestión de Rodríguez Sala, 25.556. Pero el decreto delegado sigue vigente desde hace prácticamente 20 años, 19 años. Bien, este decreto, el reglamento de contrataciones, el decreto 1023, vino a reemplazar, después de 45 años, la regulación en materia de contrataciones que estaba en la ley de contabilidad, que era el decreto ley 23.354 del año 56. Por lo tanto, vino a modernizar una normativa que era fundamental, y sobre todo teniendo en cuenta que entrando al siglo XXI, existen herramientas electrónicas en materia de contrataciones. O bueno, la tecnología que influía en toda la actividad estatal. Bien, pero la única complicación no es esta, el establecer el mecanismo a través de un decreto delegado, sino que lo encontramos también en la reglamentación. ¿Por qué? Porque el decreto requería que la autoridad de aplicación lo reglamente. Y no se hizo durante 11 años. Entonces, ¿qué se utilizó para determinar la norma que se aplicaba en aquello que había que determinar precisiones? Bueno, se utilizó un decreto reglamentario previo, anterior al dictado del decreto 1023, que es el régimen de contrataciones, que tiene esencia de ley en sentido material y formal, al ser un decreto delegado, y regía el decreto 436 del 2000, es decir, anterior al decreto 1023. Y esto sucedió hasta el año 2012. Es decir, teníamos un reglamento que era ultraactivo, un reglamento que fue dictado para otra norma derogada y que se aplicaba a la norma sobreviniente, que era el decreto 1023. Esto hasta el año 2012, que el Ejecutivo dicta el decreto 892. Pero este decreto del año 2012, 4 años después, fue derogado y reemplazado por el decreto 1030 del 2016, el 16 de septiembre de 2016. Hoy en día, el régimen de contrataciones en una situación de normalidad en el ámbito nacional, básicamente está regulado en el decreto 1023 del año 2001, que es el régimen de contrataciones, por el decreto delegado, que tiene naturaleza de ley en sentido formal y material, delegación legislativa, y su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo está en el decreto 1030 del año 2016. Por debajo de estas normas vamos a encontrar las que dicta la autoridad de aplicación que prevé el decreto 1023, que es la Oficina Nacional de Contrataciones. Y la Oficina Nacional de Contrataciones dicta reglamentaciones que se llaman disposiciones. Las más importantes son la disposición E62 del año 2016, que prevé el manual de procedimientos para las contrataciones.
la disposición 63 del mismo año, que establece el pliego único de base y condiciones del régimen de contrataciones de la Administración Nacional. En el ámbito de las licitaciones, los procedimientos licitatorios, siempre hay un pliego de condiciones generales, o distintos pliegos de condiciones generales de acuerdo a la materia o al contenido, y después, para cada proceso, puede haber un pliego de bases y condiciones particulares. Esta disposición establece un pliego único de bases y condiciones generales para toda la Administración Nacional. La disposición 65 del 2016, que establece el manual de procedimiento del sistema de compras electrónicas que se denomina COMPER-AR, una página de internet que tiene esa denominación. Y este manual establece todo el mecanismo para poder ofertar y contratar a través de este sistema informático. La disposición 64, también del 2016, establece el manual de procedimientos para la incorporación y actualización del CIPRO, que es el sistema de sistema de registro de proveedores del Estado, que también se hace a través de sistemas informáticos. Este es el plexo de normas básicas, después hay otras, hay numerosísimas normas particulares, pero estas son las más importantes, que establecen el mecanismo de selección del cocontratante en la administración pública. Después tenemos regímenes específicos que son importantísimos. Por ejemplo, en materia de obras públicas, la ley 13.064, que desde 1947, cuando es sancionada, permanece en vigencia. Y otra norma es la ley de concesión de obra pública, que en realidad es un decreto de ley, que es el 17.520 del año 67, que también está en vigencia. Bien, en la provincia de Buenos Aires también tenemos una situación compleja, no tanto como en la Nación, pero también vamos a ver que se produjo esta mutación, rigió durante muchísimos años la ley de contabilidad, que tenía un título destinado al régimen de contrataciones, la 7764 del 71, regulada, reglamentada por el decreto 3300 del 72, que fue reemplazada recién en el año 2009 por la ley 13.981, y después vamos a ver las particularidades de esta sustitución. Y después, regímenes específicos que todavía están en vigencia, la ley de obras públicas, así como la Nación, una ley vieja, la ley 6021, y también la ley de concesión de obra pública, de la misma manera que en la Nación, decreto ley 9.254 del año 79. Como les dije, la ley 13.981, que incorpora al sistema de administración financiera del Estado un subsistema de contrataciones públicas, a través de la ley 13.981 del año 2009, no entra en vigencia inmediatamente. Venía a reemplazar, después de casi 40 años, 38 años, al régimen de contrataciones vigente, pero no entra inmediatamente en aplicación. ¿Por qué? Porque esta norma tenía un artículo que expresaba que iba a entrar en vigencia una vez que se dicte la reglamentación. ¿Y cuándo sucedió esto? En el año 2016, 7 años después, por el decreto 1300, de octubre del 2016. Pero este decreto del año 2016, luego fue derogado en el año 2019. Entonces, la ley 13.981 entró en vigencia, efectivamente, en el año 2016, ante la aprobación y promulgación de este decreto 1300 del año 2016, la aprobación del decreto 1300 del 2016, pero este fue sustituido por el decreto 59 del 2019. Por lo tanto, hoy en día en la provincia de Buenos Aires, el régimen legal está en la ley 13.981, y la reglamentación en el decreto 59 del año 2019. En la provincia de Buenos Aires no hay una Oficina Nacional de Contrataciones. Las normas procedimentales las dicta la Contaduría General de la provincia. Bien. Pero, para complicar un poco más este panorama, vamos a ver que cuando ocurren situaciones de emergencia se dictan normas para regular esa situación de anormalidad. Y esto sucedió en forma previa en el año 2019, pero fundamentalmente, a partir de diciembre de 2019, con la asunción del nuevo gobierno, se dictaron sendas leyes en Nación y provincia de emergencia. En la Nación, la ley 27.541,
el 21 de diciembre del año 2019, publicada en Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019. Y la emergencia es muy amplia: materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y establece la posibilidad de, de delegar atribuciones, estableciendo las bases del contenido de la normativa que tiene que dictar el Ejecutivo en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Y esta emergencia iba a durar el término de un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, un poquito más de un año, si tenemos en cuenta la vigencia. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, esta ley tenía previsto una situación de emergencia en materia contractual respecto de la actividad sanitaria, permitiendo optar a la administración pública por distintos regímenes, al régimen general que recién les expliqué, entre ellos la contratación directa, que está prevista en el artículo 25, inciso D, del decreto 1023-01, remitiéndose directamente al apartado 5. ¿Pero qué sucedió? Vino la pandemia, el COVID. Entonces, el primer decreto de necesidad de urgencia del 12 de marzo de 2020, el DNU 260 del 2020, publicado y vigente en el Boletín Oficial del 13 de marzo y vigente el mismo día, porque estas normas tienen un artículo que prevén, todas las normas de los DNU, que entren en vigencia el mismo día de su publicación. En el artículo 1, amplía la emergencia de esta ley que vimos, la 27.541, en virtud de la pandemia, por un año más desde la entrada en vigencia del decreto. Entonces, la prorroga un poco más de tiempo, porque está desde marzo. ¿Qué hace la ley? En el artículo 2, prevé, en uno de sus incisos, el 6, prevé un montón de acciones. La posibilidad de efectuar la adquisición directa de bienes o servicios o el equipamiento que sean necesarios para atender a la emergencia. Entonces, prevé mecanismos de contratación directa. En general, todas estas leyes de emergencia lo que tratan de saltear o de lograr mayor celeridad, eludiendo los mecanismos de selección que, como procuran obtener la mayor concurrencia posible de oferentes, llevan más tiempo. Esta ley, este DNU es modificado por el DNU 287 del 2020, unos días después, el 18 de marzo del 2020, perdón, el 17 de marzo, publicado el 18 de marzo y entró en vigencia el mismo 18 de marzo. ¿Y qué hace este decreto? Amplía el 260, agrega un artículo, el 15 ter, y extiende la posibilidad de realizar contratación directa a todas las personas que, en virtud de la emergencia, requieran bienes o servicios y estén dentro de los supuestos de los incisos A y B del artículo 8 de la ley 2456, que es la Ley de Administración Financiera, y que incluye a los sujetos del Estado, la administración centralizada y descentralizada en todas sus variantes. Entonces vemos cómo este mecanismo de emergencia que permite la contratación directa, obviamente sujeto a los controles pertinentes y a la necesidad de fundamentar el mecanismo, está alterando todo el sistema de contrataciones previsto desde el decreto 1023 del 01 hacia abajo. Bien. Y estas normas motivaron que las autoridades que están por debajo las implementen. Y así encontramos la disposición administrativa de jefatura de gabinete de ministros, 409 del 2020, que reglamenta el procedimiento de contratación en situación de emergencia. Después vamos a encontrar otra disposición, la decisión administrativa 472 de abril, del 7 de abril del 2020, publicada, el 20 de abril del 2020, que establece un sistema de precios máximos que debe ser respetado en todos los procedimientos de selección que se realicen con estos mecanismos de la emergencia. Entonces, con base en los DNU y en las disposiciones de la jefatura de gabinete, la Oficina Nacional de Contrataciones dicta disposiciones regulando estos procedimientos. Entonces, en primer lugar, el procedimiento que estaba en la disposición de jefatura de gabinete 409 es, a su vez, reglamentado por la disposición 48 del 2020.
Entonces, si alguien quiere contratar, va a tener que ir a estas disposiciones generales y después ver en su puesto particular en otra normativa. Bien. Luego, vamos a encontrar que esta es modificada por la disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones 53, porque incorpora a esta las particularidades que modificó la disposición que habíamos visto de jefatura de gabinete que había estipulado precios máximos. Y luego otra, la 55 del 2020, que también la Oficina Nacional de Contrataciones, que establece los mecanismos para poder realizar estas contrataciones de emergencia a través del sistema Comprar. Bien. Después vamos a ver un supuesto particular que es muy interesante. El Ministerio de Salud dicta la decisión administrativa 1721 del 2020 para ordenar la adquisición de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Y establece el mecanismo, las pautas para realizar la contratación por parte del Estado. Esta decisión administrativa se dictó el 18 de septiembre y entró en vigencia el 18 de septiembre. Fue publicada el 18 de septiembre y entró en vigencia el 18 de septiembre. Posteriormente, en noviembre, se dicta la ley 27.573, vigente del 6 de noviembre de 2020, que primero establece que es de interés público obtener la vacuna para la inmunidad adquirida contra el COVID-19 y establece pautas para la contratación. Y no vamos a analizar el contenido, pero es muy interesante, es el de prórroga de jurisdicción, la posibilidad de poder negociar un mecanismo de control en cabeza de la legislatura, cuestiones relativas a la posibilidad de negociar cuestiones relativas a la responsabilidad vinculada con la contratación de distinta índole, pero el punto es que la ley, por ley, se establecieron pautas de negociación en una cuestión que es atributiva de la nación, que es obtener en materia sanitaria un producto, un insumo, para brindarle a la población. Pero dada la trascendencia y la sensibilidad de la cuestión y la posibilidad de negociar con proveedores internacionales, se previeron estas cláusulas. El punto, a lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la selección, se dispuso las facetas o las alternativas de negociación por medio de una ley. En la provincia de Buenos Aires también se dicta una ley de emergencia, la ley que es 15.165, si bien hubo otras anteriores, esta es dictada el 21 de diciembre de 2019, y la que luego se aplica en normativas posteriores para implementar o prever los mecanismos para contratar durante esta pandemia. Esta ley fue publicada el 23 de diciembre de 2019 en el Boletín Oficial. Aquí se establece en la ley general, lo mismo que la otra, emergencia social, económica, productiva, energética, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y también establece normas para reformular, prorrogar contratos administrativos, pero es reglamentada, y aquí vamos a encontrar normas sobre la selección del cocontratante para la adquisición de bienes y servicios, también para la reformulación o la suspensión de contratos, en los decretos 304 del 2020 y en el decreto 515, modificado a su vez por el decreto 515 del 2020. El decreto 304, que fue publicado en el Boletín Oficial del 4 de mayo del 2020, es el que aprueba la reglamentación en uno de sus anexos en materia de contratación de emergencia, cuando trata la provincia de adquirir a través de terceros de bienes y servicios necesarios para la emergencia. Bien. Luego de ver este panorama complejo y para que vean que hay una normativa para una situación de normalidad y otra normativa para supuestos de emergencia que en general, más allá de la alteración de los contratos en curso, prevé mecanismos simplificados o de contratación directa para poder obtener más rápidamente insumos, bienes y servicios para
en este caso una situación sanitaria como es una pandemia grave. Bueno. Vamos a ir concretamente al régimen de contrataciones, ahora ver el objeto, los principios, los mecanismos de selección que tiene el régimen de contrataciones en el ámbito nacional. Vamos a ver, como yo le dije, reemplazó un sistema que tenía 45 años de antigüedad. Por lo tanto, entrando en el siglo XXI, lo que va a tratar de reflejar es los principios acordes a la época: tecnología, eficiencia, eficacia, transparencia. Y vamos a ver, todo esto está englobado en el artículo 1 del decreto 1023 del 2000, que prevé su objeto, abarcativo, toda obra, bien o servicio, y esto debe ser obtenido con la mejor tecnología, pero esta tecnología no tiene que ser absolutamente la de punta, la mejor. Tiene que ser tecnología proporcionada a las necesidades, es decir, tiene que haber una relación de medios afines con lo que debe cumplirse con ese cometido. Y por otro lado, tiene que ser proporcionada a los recursos disponibles. No puedo pretender obtener el servicio de policía, de patrulleros a través de autos autónomos, cuando la provincia tiene recursos escasos o la policía cumple el servicio de calle a través de local, un servicio local, tiene que hacerlo con otro tipo. Bueno, no puede obtener un bien procurando la mejor tecnología posible, sino aquella proporcionada a sus necesidades. En el momento oportuno, no tiene que ser en cualquier momento, y en el menor costo posible, principios de eficiencia. Como así también, la venta de bienes al mejor postor, eso vamos a ver en una de las formas de selección, que es el de la subasta pública, reitera, procurando el desempeño eficiente de la administración y lograr los resultados requeridos por la sociedad. No está marcando el interés público de la administración, está estableciendo un objetivo donde el interés general es el interés de la sociedad. Y por el otro lado, está previendo un control en base a resultados. Después, establece un principio que toda contratación de la Administración Nacional se presume de índole administrativa. Está presumiendo, está estableciendo un principio juris tantum de carácter de naturaleza subjetiva. ¿A quién se aplica el decreto 1023? Ustedes saben, o bueno, vieron, que la función administrativa, si la tomamos con un criterio objetivo, puede ser ejercida por cualquier área o poder del Estado. Si el Poder Judicial ejerce función administrativa, dicta actos administrativos, podemos entender que son actos administrativos, por ejemplo, cuando compra papel o contrata un empleado. Si compra papel el Poder Judicial o el Legislativo, se aplica esta ley. La ley limita, en principio, al poder, a la administración pública en sentido estricto. O por lo menos establece que será de aplicación obligatoria a estos órganos. ¿Por qué? Porque remite en el artículo 2 a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso A del artículo 8, inciso A del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley 24.156. Y de luego, en la reglamentación, dijimos que la última vigente es el decreto 1030 del 16, establece concretamente que se aplica a los procedimientos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional, comprendidos en el artículo 8, inciso A de la Ley 24.156. Y de luego enumera Administración Central, organismos descentralizados, e incorpora a las universidades nacionales, expresamente. Bien. El artículo 8 de la Ley 24.156, en el inciso A, enumera a las distintas entidades que integran la administración pública, ya sea administración nacional centralizada, organismos descentralizados, dentro de este concepto las instituciones de la seguridad social. No entran las del inciso B, que son las empresas y sociedades del Estado, en sus distintas facetas, y no entran las del inciso C,
que son entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, es decir, cualquier organización estatal no empresarial que tenga autarquía financiera y no integre la Administración Nacional. Tampoco comprende el inciso D. Esto vamos a ver que es una diferencia con el régimen de contrataciones de la provincia de Buenos Aires. No integra, no se aplica el régimen de contrataciones a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes o fondos de Estado Nacional. Ahora vamos al régimen provincial. El objeto, al igual que en la nacional, está en el artículo 1 de la ley 13.981. Regula, como dijimos, el subsistema de contratación del Estado, que entra dentro del sistema de administración financiera del sector público de la provincia de Buenos Aires. Y acá vemos la diferencia, la primera diferencia. El artículo 2 regula que este régimen de contrataciones se aplica, alcanza a todos los poderes, órganos, entes, entidades y fondos fiduciarios, segunda modificación, previstos en el artículo 8, inciso A y C, y artículo 11 de la ley 13.767. Vamos a ver que al otro remitía un solo inciso. Evidentemente, la ley de administración financiera provincial es un correlato de la provincial, de la nacional, inclusive en su articulado. Así, vamos a la ley 13.767, que es la ley de administración financiera provincial, y vamos a ver el inciso A. ¿A quién rige el régimen de la normativa de contrataciones? Inciso A, administración pública provincial, administración central o descentralizada. No rige a las empresas y sociedades del Estado. Sí rige a los fondos fiduciarios. ¿Y a qué se refiere en el que remite también el artículo 11? Cuando vimos en el artículo enunciaba a los otros poderes. Y los otros poderes están expresamente previstos en la Ley de Administración Financiera en el artículo 11. Porque dice que el título, el primer título de la norma, establece principios, órganos y normas, como también procedimientos, y que rigen para todo el sector público provincial, y también para los poderes legislativo y judicial. Es decir, por carácter transitivo, el régimen de contrataciones en la provincia de Buenos Aires, previsto en la ley 13.981, se debe aplicar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Bien. Ahora, ambas normas regulan principios. Históricamente, los principios que regían en la contratación eran concurrencia, igualdad y publicidad. Pero como vimos, el siglo XXI incorporó un montón de principios que hacen a la obtención de resultados, a la transparencia, a la eficiencia, a la eficacia, como estuvieron enunciados en ambos objetos, en el objeto básicamente del artículo 1 de la normativa nacional. Y acá vamos a ver, el artículo 3 enuncia los principios. El primero, en el inciso A, es el de razonabilidad. El de razonabilidad del proyecto. El proyecto, es decir, lo que se ofrece tiene que ser razonable, lo que se pide tiene que ser razonable. Y junto con el de razonabilidad, el de eficiencia de la contratación. La contratación tiene que ser eficiente, es decir, no solamente tiene que ser eficaz. Hay que lograr el menor costo económico en la contratación. El inciso B, principio histórico, promoción de la concurrencia de interesados y competencia entre los oferentes. Promover la concurrencia, que se presente la mayor cantidad posible de interesados. Y luego, una vez que presentan la oferta, lograr que puedan competir en igualdad de condiciones, la mayor cantidad de oferentes posibles. El inciso C, transparencia, un principio propio del siglo XXI, necesidad de respetar publicidad, el Estado de dar publicidad de sus actos, y tiene que ser transparente en sus actuaciones. Inciso D, de la mano de la transparencia, publicidad y difusión de las actuaciones. El inciso E, responsabilidad de los agentes y funcionarios. Inciso F, principio histórico, igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes, igualdad para presentarse e igualdad en el curso del procedimiento de selección. Estos principios se tienen que aplicar
lo dice en el último párrafo, desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. En la provincia de Buenos Aires también tenemos enunciados principios parecidos, a diferencia que se aplican a todas las contrataciones del Estado. Y exige razonabilidad, publicidad, concurrencia, libre competencia, igualdad, economía y transparencia. De la misma manera, exige que se respete este criterio interpretativo en cualquier cuestión, cualquier duda que pueda suscitarse. Bien. Respecto de qué contratos vimos que había leyes especiales, como por ejemplo la de obra pública, concesión de servicio público, obra pública, vamos a ver que el régimen general es muy abarcativo. ¿Y dónde está la enumeración de contratos regulados bajo la órbita del decreto 1023? En el artículo 4 del régimen de contratación. Y vamos a ver que hay determinados supuestos que van a ser incompatibles con otras normas. Y vamos a ver cuál fue la solución que dio la normativa posterior. Y esto es prolijo desde el punto de vista de técnica legislativa. Bueno, el artículo 4, inciso A, comprende las compraventas, los suministros, que es la compra de bienes en forma continuada, por tracto sucesiva, de bienes muebles, y se denomina contrato de suministro, y por ejemplo es para obtener las raciones en un hospital, en un servicio penitenciario, algo que requiere un suministro periódico. Servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, leasing, permutas, concesiones de uso de bienes de dominio público y privado del Estado Nacional, y cualquier otro que no esté excluido expresamente. Eso en el artículo 4, inciso A, no parece tener complicaciones. El artículo 4, inciso B, incluye obras públicas, vimos que había una ley, la 13064, concesiones de obras públicas, decreto ley 7520, concesiones de servicios públicos y licencias. Licencias, que es un mecanismo, una modalidad que, por ejemplo, se utilizó respecto de la privatización de las compañías telefónicas. Bien. Después se establece la ley, el artículo 5, los contratos excluidos. Empleo público, lógicamente, tiene un régimen particular, las compras por caja chica, por su poca entidad, necesitan mayor rapidez. Las que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, por ejemplo, con organismos dependientes de las Naciones Unidas, con instituciones multilaterales de crédito, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, las que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de estos organismos. Y dice, modificada, que no se aplican las normas, pero sí se aplican las normas de fiscalización previstas en la ley 24.150. No entran tampoco, de acuerdo al inciso D, las operaciones de crédito público. El decreto reglamentario, les dije que había una discordancia en el 4, inciso B, de las cuestiones incluidas. ¿Y cómo se corrige? Bueno, se corrige a través de un decreto reglamentario. A través de un decreto reglamentario, de una norma del Ejecutivo, estamos corrigiendo o cercenando lo que dice la ley. Pero corrigiendo porque hay otra ley vigente que establece que es especial para ese tipo de procedimientos, por ejemplo, obra pública, o las concesiones. Entonces, se excluye, artículo 3 del decreto 1030, que es el reglamentario del régimen de contrataciones del decreto 1023. Excluye empleo público, las compras del régimen de fondos rotatorios o cajas chicas, que son distintos sistemas para comprar artículos de poco valor. Las que se celebren con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, instituciones multilaterales de crédito, no se rigen, es una aclaración, una adicional, que no se rigen por el decreto 1023, aparte de lo de fiscalización, siempre y cuando no se prevé expresamente. Bien, pero no vamos a esto. Tampoco la contratación, las operaciones de crédito público, sino aquí, en este inciso, excluye a los contratos de obra pública, concesión de obra pública, concesión de servicio público y licencias enumeradas en el artículo 4, inciso 2. Excluye lo que estaba incluido en el régimen de contrataciones. ¿Por qué? Porque hay una norma especial que lo regula, pero vino a corregir el exceso de la ley
del decreto 1023. Y agrega otro supuesto que son los actos, operaciones y contratos sobre bienes inmuebles celebrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es un supuesto particular, que no viene al caso. La ley 13.981 también establece los supuestos excluidos, muy parecido, empleo público, las entidades de estados extranjeros, entidades multilaterales de derecho público, entidades de derecho público internacional, multilaterales de crédito, bueno, similar. La de crédito público excluye, acá sin ningún tipo de contraposición con la norma, obra pública, concesión de obra y de servicio público, no incluye las licencias porque no fue un mecanismo utilizado en la provincia, y excluye a los supuestos de caja chica, y a diferencia en la nación que habla de fondos rotatorios, habla de algo parecido que los fondos denominados permanentes, que son asignaciones para realizar gastos de poco valor. Bien. Ahora vamos a analizar algunos principios específicos. El primero de ellos es el principio de legalidad. Todo este marco normativo complejo debe ser aplicado y respetado porque un vicio puede traer aparejada la nulidad. Entonces, vamos a estudiar, en primer lugar, si frente a la necesidad de contratar, la provincia, la autoridad administrativa, la provincia o la nación, pueden apartarse y libremente escoger al co-contratante discrecionalmente, que discrecionalmente quiera elegir. Y vamos a ver que la jurisprudencia, ustedes creo que vieron en la clase anterior algunos fallos, como el del año 1993 Espacio, establece que cuando esté previsto expresamente la licitación como el mecanismo de selección, no puede eludirse. Y si en las normas inferiores o en el contrato se trata de alterar o modificar o apartarse de lo que diga la ley, el mecanismo, la ley respecto de ese mecanismo de licitación, el contrato está viciado. Entonces, la norma determina cómo tiene que ser el procedimiento de selección. Y si el pleo altera esa norma, el contrato es nulo. Entonces, lo dijimos, hay una ley, puede haber normas reglamentarias, puede haber un pliego general de condiciones generales y un pliego de condiciones particulares. De condiciones particulares no puede alterar o contradecir a todas las normas que tenía por delante. Bueno. Así vamos a ver otro caso, el Rincón de los Artistas contra Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, también del año 2003, que se aplicó el mismo principio. Las normas prevalecen sobre los pliegos. En este caso, era una concesión de un local en un hospital público, y bueno, trataba de hacer valer, en el otro era, también era la concesión de un espacio a la vera del ferrocarril. En los dos casos no se pudo modificar lo previsto previamente por la norma. Bien. De la mano de esto vamos a ver, del principio de legalidad vamos a ver que hoy en día esto está zanjado en la norma general, yo les voy a decir, pero durante mucho tiempo no, y puede ser que haya un supuesto no regulado. Entonces, si no está previsto en la ley un mecanismo de selección, el Estado tiene que hacer una licitación, está obligado a llamar a licitación, o juega al principio de libertad y le elige realizar un procedimiento de selección o elegir a quien le plazca en base al principio de discrecionalidad. Y los autores han tenido distintas posiciones. Un primer grupo, se volcó por el principio de libre elección o contratación, en el cual tenemos figuras notables como Miguel Marinkoff, Sayagues Lazo, Berkaitz, Escola, Mayral,
Otro grupo en el polo opuesto. El principio contrario, es decir, si no hay nada, debe exigirse licitación pública como regla general. Un grupo intermedio dice, si no hay mecanismo de selección previsto, debe regir el principio de seleccionabilidad. Es decir, ante una situación de omisión, hay que elegir algún mecanismo de selección del co-contratante. Es decir, dentro de todas las opciones, dentro del menú, uno. Esta es la posición de Fiorini y de Mata, y vamos a ver que, si bien Casagne lo deja previsto, Comadira lo adopta, si bien la licitación hoy en día debe ser el principio que debe primar, y eso debe surgir de el principio de libertad, que está en el artículo 16, el 75, inciso 23, e inclusive el 42, en cuanto recuerda la competencia, no está expresamente previsto, no estaba expresamente previsto en la norma. Hoy sí lo está. El artículo 24, primera parte del reglamento de contrataciones, prevé como principio general el de licitación pública. Es decir, si no hay nada previsto, licitación pública. Bien, entonces, vamos a ver cómo los autores, en base a la Constitución, infieren que lo mejor para resguardar estos derechos constitucionales es el principio de licitación pública. Pero fundamentalmente lo que rige es el principio de seleccionabilidad. Hoy superado por el artículo 24 del decreto 1023 del año 01. La consecuencia de aceptar la exigencia de la seleccionabilidad es adoptar un criterio restrictivo hacia la libre elección del co-contratante. Es decir, puedo elegir, pero voy a elegir un mecanismo abreviado o el más amplio, que es la licitación pública, pero siempre en concurrencia entre varias personas, no uno. Bien, ¿qué pasó cuando no había regulación? Bueno, la Corte se inclinó por el principio amplio de libre concurrencia, y esto lo hizo. Si la norma no dice nada, nosotros no podemos limitar la libertad de elección. Y lo hizo en un caso en el año 1979, Meridiano, Sociedad Comandita por Acciones, fallos 301-292, Almacenajes del Plata, del año 1988, fallos 311-2385, Almacenaje Sociedad Anónima contra Administración General de Puertos, fallos 312 del 2096, perdón, 312-2096 del año 1969. Pero si hay un procedimiento previsto, si el mecanismo de licitación pública está previsto en la norma, las consecuencias son graves. En un primer momento la Corte castigaba o sancionaba con nulidad absoluta. Por ejemplo, en el fallo de Corte en 1937, fallos 179-249, empresa constructora Schmidt contra provincia de Mendoza. Luego, la Corte, otro Meridiano contra la Administración General de Puertos, que habíamos visto, lo mismo, está previsto. Pero luego la Corte dijo, si no se cumplió con un requisito esencial como la licitación, no se puede pretender el enriquecimiento sin causa. No puede, si se hizo la contratación y se ejecutó, el co-contratante que sabía de un vicio tan grave como era la realización de una licitación pública, no podía pretender obtener un lucro con eso. Por lo tanto, la Corte dijo que el contrato era como si no se hubiese celebrado. Y este criterio lo sentó a partir del año 2000 en los fallos. Más consultores en empresa sociedad anónima contra provincia de Santiago del Estero, fallos 323.515, otro fallo del año 2000, de diciembre, el otro era de junio, Ingeniería Omega, Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, fallos 323 de 1924. Con lo cual, la sanción por no haber respetado la licitación pública y el riesgo para quien contrata con el Estado sin haber pasado por el procedimiento de selección previsto por la norma es gravísimo. No va a obtener ningún lucro, ni siquiera la devolución de lo que puso, si no lo reclamó y justificó previamente. Se considerará como que no existió. Este criterio siguió
tenemos otro precedente, el de julio del año 2000, empresarios Wallabies, fallo 323.841. Bueno, y así, ya les dije, el artículo 24 prevé, por regla general, el procedimiento de selección por licitación pública. Y dice, esta es la regla general. Está prevista la licitación pública y también el artículo se los voy a decir para que la licitación pública no es el único mecanismo de libre concurrencia. También existe el concurso. Y la regla general rige tanto para la licitación pública como para el concurso público, que está regulada en el artículo 25. Todos los mecanismos de selección están en el artículo 25. En el inciso A están los públicos, apartados 1 y 2, licitación pública, concurso público. Luego vamos a encontrar otros mecanismos de selección, como son la subasta pública, la licitación o concurso privado, la contratación directa, que es lo que vimos, a la cual apelaba el Estado cuando en los supuestos de emergencia. Pero también es un mecanismo de normalidad. Bien. Y la norma, el artículo 24 dice que en todos los casos deben cumplirse con las formalidades del artículo 11 bajo pena de nulidad. ¿Qué dice el artículo 11? El artículo 11, a su vez, exige que tengan que cumplirse los requisitos del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, los requisitos que tienen los elementos para considerarse válidos. Es decir, lo que está pidiendo es que todos estos etapas o partes del procedimiento de selección se dicten a través de un acto administrativo que requiere que sea fundado, que sea razonado. ¿Y cuáles son esos? Bueno, son varios. Primero, la convocatoria y elección del procedimiento de selección. Si yo elijo una contratación directa, lo tengo que fundar, tengo que dar los motivos de por qué elijo una contratación directa. No la puedo decir porque sí. Después, la aprobación del pliego de bases y condiciones. Si yo apruebo el pliego y establezco cláusulas de distinto tipo, entre las cuales cláusulas que establecen el producto, la mecánica para elaboración de algo o para prestar un servicio que posiblemente pueda determinar que se presente un oferente u otro, tiene que estar expresamente y fundadamente motivado. La declaración de que el llamado hubiera resultado desierto o fracasado, esto vamos a explicar, desierto no se presentó nadie, fracasado pudo haber que las ofertas pudieran haber tenido algún vicio, o por alguna otra razón. El inciso D, la preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple, después vamos a explicar qué es una etapa múltiple, pero es una etapa intermedia antes de llegar a la selección, y eso también, la preselección tiene que estar fundada. La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes en el curso del contrato, la aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación, la decisión discrecional de dejar sin efecto el procedimiento, la revocación de los actos dentro del procedimiento de contratación, la suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato. Es decir, luego elegido, los actos posteriores. Todo esto tiene que ser dictado a través de actos administrativos. En la provincia de Buenos Aires rige el mismo principio, regla general, artículo 17, así como el 24, artículo 17. Regla general, licitación o remate público, no habla de concurso público. Y establece un criterio monetario, vamos a ver que es uno de los supuestos, sí para licitación privada o concurso privado es por monto, pero para contratación directa no solamente uno de los supuestos es por el monto y otros por distintas circunstancias que vamos a ver después. De la misma manera, exige que sea un procedimiento formal y que se respeten los principios de la contratación. Bien. Aquí vimos cómo la norma trata de proteger la racionalidad del procedimiento y a través de la fundamentación, vimos que vamos a ver en la próxima clase, hay distintos supuestos de publicidad,
el de transparencia, como no solamente los demás oferentes, sino también todo aquel que quiera controlar un procedimiento licitatorio en el cual están en juego cometidos públicos y recursos públicos, puede controlarlo de esta manera. Y estas son virtudes de la norma. Bien. Un principio vinculado con el de legalidad es el de crédito legal previo. El artículo 6 del reglamento de contrataciones, el régimen de contrataciones, perdón, el decreto 1023, dice que todo procedimiento licitatorio debe contar con autorización o crédito legal presupuestario. El presupuesto se dicta por ley, son leyes anuales, esto lo ven en constitucional. Todo el presupuesto es una proyección de los recursos y de los gastos, y dentro de los gastos tiene que estar previsto aquel para satisfacer los necesarios para cumplir con el procedimiento licitatorio y con el contrato. Bien. Esto lo vimos en el artículo 6. Y en la ley provincial, el artículo 5 de la ley 13.981. Pero ¿qué pasa si se inicia un procedimiento licitatorio sin el respectivo crédito presupuestario? Bueno, citando a Casañe, que nos trae un fallo, Liberinsky, contra Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, fallos 310 fallos 310-548 del año 1987, la Corte dijo que es un supuesto de nulidad relativa. Aquí se aplicaba la ley 13.064, que era la de obras públicas. La administración, en el curso del procedimiento licitatorio, puede subsanar el defecto. Casañe dice que es razonable que lo acreditó la Corte porque el procedimiento es una invitación a contratar y en el curso del procedimiento, y hasta tanto tenga que contar con los recursos para detraerlos efectivamente, puede sanear la situación. Bien. Esta es la interpretación. Ustedes, en base al artículo 6 del régimen nacional o el 5 de la provincia, pueden interpretarlo de acuerdo a lo que ustedes consideren. Bien, yo les dije que había distintos procedimientos de selección. Estos están enunciados en el 24, en el 25. Licitación pública, contrato público, licitación privada, contrato privado, subasta público, contratación directa. La norma dice que la clasificación no es enunciativa, pero habrá otro procedimiento de selección distinto y rigen los principios generales de la norma. Los principios y dentro de la parte general, no regulando un procedimiento de selección en particular, en el artículo 15 establece como criterio general de adjudicación el otorgársela a la oferta más conveniente. Entonces, este principio, salvo que no se establezca otro, rige para todo procedimiento licitatorio que haya concurrencia. ¿Qué es la licitación pública? Bien, la licitación pública es un procedimiento de contratación administrativa mediante el cual se realiza una convocatoria o llamado amplio, abierto, a la presentación de la cantidad máxima de potenciales interesados, para luego elegir la oferta que resulte más conveniente. La licitación pública, siguiendo a Comadira, no es un acto complejo. ¿Por qué no es un acto complejo? Porque no participa, no es un acto en el que tengan que participar voluntades concurrentes para que éste se perfeccione, sino que es una serie concatenada de actos que tratan de buscar un fin, que va a ser la adjudicación. Por lo tanto, es un procedimiento administrativo. Tiene un sentido teleológico. Es una serie concatenada de actos que están en forma secuenciales, ordenados, en forma metódica, que tratan de llegar a un objetivo. Bien, entonces, como tal procedimiento administrativo, no viene al caso, se elaboraron doctrinas para impugnar actos posteriores en base a vicios que se arrastraban de actos anteriores. En un procedimiento licitatorio esto puede pasar y al final puede terminar excluido y el oferente, si no impugnó el primero, si vos no considerás los actos separables, no lo podés impugnar. Entonces se creó la teoría de actos coligados, es decir, los actos tienen una vinculación entre sí, impugnando el último, yo puedo retrotraerme y cuestionar los antecedentes. Bueno, esto porque es un procedimiento administrativo.
Bien. La licitación pública es un género que contiene varias especies, siguiendo a Casani. ¿Y cómo las podemos clasificar? En función del precio, la selección puede llevarse, digamos, en función del objetivo. Simplemente seleccionar en base al precio, la condición económica, un sistema complejo que asigne distintos puntajes a los antecedentes y otra puntuación a la parte económica, y otro que se denomina el doble sobre, que prevé doble etapa. En la primera se analizan los antecedentes técnicos, empresarios, la conducta previa, la falta de sanciones en el registro de proveedores del Estado, y en una segunda etapa la propuesta económica. Este es el procedimiento que se llevó adelante en la mayor parte de los procedimientos de selección en las privatizaciones durante la década del 90. Bien, el artículo 25 prevé que la licitación pública es el procedimiento que se lleva adelante cuando se dirige a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse. ¿Y cuándo se aplica licitación pública? Cuando supere el valor que fija la reglamentación, que vamos a ver que hoy es de 15 millones de pesos a partir del mes pasado. Bien. Y con esto le quiero decir, para revisar, si a uno le toca en la profesión, revisar cuáles son las normas, hay que ir en el día anterior o el mismo día, hay que revisar. El criterio de corte, la unidad, el módulo en el ámbito nacional se modificó el mes pasado, hace muy poquitos días. Por lo tanto, pasó al doble, no es que casi al doble, de 1.600 a 3.000 el módulo. Con lo cual, cambió muchísimo las reglas de juego. Si yo estoy controlando, yo confiado, o la administración pública confiada en un valor, no consultó, se mandó, de un día para el otro puede cambiar las condiciones del contrato. Bueno, en la justicia, bueno, el punto es que hay que revisar el marco normativo hasta último momento. Bueno. El procedimiento licitatorio puede ser, licitación pública puede ser etapa única o etapa múltiple, puede ser nacional o internacional. Vamos a ver ahora toda una regulación para las licitaciones internacionales. Las vacunas, que por la ley que vimos hoy, se van a hacer a través de una contratación directa internacional. Pero sí también pudo haber sido una licitación internacional, privada, pública, con otras condiciones. Bueno, existen mecanismos de contratación internacionales en los cuales el Estado puede participar. Entonces, bien, ya distinguimos por el objeto, la complejidad, si es única o múltiple, por distintos mecanismos de selección, por el valor económico, por los antecedentes del valor económico, se puede realizar en uno o más fases, o dos o más fases, no necesariamente tiene que ser en doble sobre, pueden ser múltiples sobres. Y bueno, la norma prevé cuándo es nacional y cuándo es internacional. Nacional, inclusive puede ser por una empresa extranjera, pero ¿cuándo es nacional? Cuando tenga sucursal en el país debidamente registrada ante los organismos habilitados al efecto, que es la IGJ, la Dirección de Personas Jurídicas en la Provincia de Buenos Aires, es decir, la sociedad tenga una sucursal debidamente estable y habilitada en el país. Internacional, cuando es una empresa internacional no tenga una sucursal debidamente habilitada, inscrita en la autoridad competente de nuestro país. Es privada la licitación cuando no supere determinado monto, que vamos a ver después, y esté dirigida a invitar a un número determinado de personas. En todo lo demás se aplican los mismos principios y reglas para la licitación pública. Todo lo otro por ejemplo, las exigencias del artículo 11, que tengan que tener las características del acto administrativo en esas etapas procedimentales, se aplican también a la licitación privada.
La licitación privada también puede ser de etapa única o múltiple, puede ser nacional o internacional. Bien. De la mano de la licitación pública, de la licitación privada, está el concurso público y el concurso privado. Es decir, a la máxima cantidad de oferentes o un número determinado de oferentes. Pero la diferencia es que la licitación pública y la licitación privada tienen en cuenta, para denominarse así, que lo que se procura tiene un contenido económico. En cambio, el concurso tiene en cuenta aptitudes técnicas, científicas, culturales o artísticas, tiene otro objeto. Entonces, el procedimiento es el mismo, pero en estos casos se denomina concurso y va a depender de la misma manera que en público-privado, la amplitud que sea a un número indeterminado o a un número cerrado de oferentes. ¿Cuándo se utiliza el concurso público? Por ejemplo, para la selección de docentes, científicos, artistas. Bueno. Hay un mecanismo de selección que es el remate. ¿Y qué difiere el remate público de la licitación pública? Se pueden presentar todos los que quieran. Hay una previa convocatoria del público a que, debidamente publicitada, para que ofrezca el menor precio. Es una puja. Y el remate puede ser utilizado tanto para, está previsto en las contrataciones, para comprar bienes muebles, inmuebles, semovientes, como también para la venta de bienes. Es decir, se busca, a diferencia de la oferta más conveniente, el mejor precio en el remate. Bien. Vamos ahora a la contratación directa. Pero primero yo les dije que cómo determino, en función al monto, cuando hay licitación público-privada, concurso público-privado, o uno de los supuestos de contratación directa, que es por el monto, y en el ámbito nacional se establece a través de módulos. La norma remite al decreto reglamentario, el decreto reglamentario dice cuándo es ley corte. Y entonces, el decreto 1030, el artículo 27, prevé que si supera, el módulo es 3000, ahora les voy a mostrar, el artículo 28 prevé, se modificó ahora, entonces, para concurso abreviado, que es la modalidad de contratación directa por monto, que exige, está regulado en el 1030, que se estipula llamar a 3 oferentes, sin perjuicio que tanto la licitación privada como el concurso directo, a través de la concurso abreviada, permiten que todo aquel que se quiera presentar y no fue convocado pueda presentarse. Entonces, menos de 1000 módulos, concurso abreviada. Más de 1000 módulos, hasta 5000 módulos, licitación privada o concurso privado. Si tenemos en cuenta que es 3000, estamos hablando 15 millones. Y contratación directa, menos de 3 millones. Y más allá, licitación pública o concurso público. El artículo 28, como les dije, prevé 3.000 pesos el módulo, y este artículo 28 fue modificado por decreto 820 del 2020, del 26 de octubre de 2020, que comenzó a regir 5 días hábiles subsiguientes desde la publicación, o sea, hace muy poquito que está vigente. Habría que sacar los fines de semana y vamos a ver que hará una semana que está vigente. Bueno. En la provincia de Buenos Aires, el decreto 59 del año 2019 define los montos de corte, así como en la Nación. El último decreto reglamentario, el 59 del 19, prevé. ¿Y qué establece? Establece el corte solamente, no el monto, que lo vamos a encontrar en una norma. Acá fue sustituido por distintos tipos de normas de distinto nivel. Hoy en día está en una resolución de la Contraloría General de la provincia, pero el artículo 17 del decreto 59 del 19 prevé que para que haya licitación privada, el valor del procedimiento no tiene que superar 300.000 unidades de contratación. Como es 50, vamos a ver ahora,
es igual que en Nación, 15 millones de pesos. Para que sea contratación directa, el artículo 18 exige 100.000 unidades de contratación, que, como es 50, lo mismo, 5 millones de pesos. La unidad de contratación es 50 pesos y está regulada por una resolución, como dije, la Contraloría General de la Provincia, la 12 del 19, que está hace un año. O sea, es más vieja que la de, tiene un año de antigüedad, pero estableció con un año de diferencia los mismos montos en la provincia. Bien. El inciso D prevé los supuestos en los cuales procede la contratación directa. El inciso 1, el D, subinciso 1, establece, cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento y el monto presunto no supere el máximo que fije la reglamentación, que ya vimos, a 5 millones, procede en la contratación directa. El inciso 2, la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas, pero no en todos los supuestos porque vimos que regía el concurso público o el privado, sino cuando cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean únicos para llevarla a cabo. Es decir, tiene que ser algo muy especial, una obra científica, un científico, un ingeniero nuclear para algo particular, o un desarrollador de una vacuna, un artista especial para hacer determinado producto. Y en ese caso, no solamente rige los requisitos del artículo 11, que exige el acto administrativo, sino que hay que fundar de una manera más exhaustiva la necesidad de requerir específicamente los servicios de esa persona en particular. Y prevé la norma expresamente que la persona asume la responsabilidad de esa contratación y no puede ser entendido que hay relación de dependencia. Esto para evitar a través de este mecanismo las formas de fraude a la ley que la Corte, a través de Sánchez y Ramos, trataron de castigar a través de una indemnización sustitutiva. Bueno, de Ramos. Bien, Sánchez y Ramos vinieron juntos y ahí la Corte estableció sus criterios sobre el personal contratado de la administración pública. Bueno. El inciso 3, la contratación de bienes o servicios cuya venta fuera exclusiva respecto de un sujeto que tuviera privilegio, y para eso documentadamente lo tiene que acreditar. Tiene que haber un informe técnico en el cual se compruebe que tiene ese privilegio o es único. Y dice que la marca no constituye una causal de exclusividad, salvo que se muestre técnicamente la inexistencia de sustitutos. Ahora, un punto importantísimo, que tiene una gran diferencia con la provincia. El subinciso 4 del D del artículo 25, cuando la licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasaren, se presenta o fracasaren por algún vicio, o algún vicio, o haya habido algún problema en la licitación. No así cuando la consideren inconveniente. Se debe efectuar un segundo llamado, modificando los pliegos de bases y condiciones particulares para permitir la presencia de otros oferentes, tratando de no alterar ni perjudicar a los que ya se presentaron. Si este segundo fracasare, se puede utilizar el mecanismo de contratación directa. En cambio, en la provincia con uno solo basta. El inciso 5, que lo mencionamos. Cuando probadas razones de urgencia, lo mencionamos como mecanismo de emergencia en la primera ley de emergencia de diciembre de 2019. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas, esto exige fundamentación y explicación de las circunstancias objetivas, impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. La urgencia sí que haga contratación directa, lo cual debe ser debidamente acreditado en las actuaciones y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad. Ministro, la máxima autoridad de la persona estatal que realice la contratación.
El inciso 6, cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional. Poder Ejecutivo, presidente, facultad excepcional y indelegable, no puede hacer lo otro. 7. Cuando se trate de reparación de maquinarias y vehículos, equipos o motores, no en cualquier supuesto. Sí, esto debe suceder cuando el desarme, el traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria. En estos supuestos es necesaria la contratación directa. No se puede usar, lo dice expresamente la norma, para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos. Hay el subinciso 8 prevé que puede haber contratación directa con las jurisdicciones entidades del Estado Nacional entre sí, o con organismos provinciales, municipales, o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con empresas y sociedades en las que el Estado tenga participación estatal mayoritaria. Pero no en todos los supuestos. Solamente para determinados objetos, cuando se requiera la prestación de servicios de seguridad, logística o salud. Y en estos casos no se permite la subcontratación del objeto del contrato. El inciso 9, sin ningún tipo de limitación, cuando se celebren con entidades del Estado Nacional o con universidades nacionales. El inciso 10, un mecanismo para solidaridad social, de igualación real. Los contratos que previo informe del Ministerio de Desarrollo Social se celebren con personas físicas o jurídicas que estén inscritas en un registro especial, que es el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local e Economía Social. Reciban o no financiamiento estatal. Es decir, para microemprendimientos que estén dentro de todo el registro, se puede hacer esto, puede fomentarlo a través de la contratación directa. Entonces, el artículo 25, así como en la licitación privada, al final dice que en estos casos, en los supuestos que corresponde hacer invitaciones, por ejemplo la compulsabilidad, se deben considerar aquellas ofertas que se presenten, aun si no hubieran sido invitadas a participar. Bien. En la provincia de Buenos Aires hay muchos más supuestos. Algunos de ellos son los mismos. Vimos la fecha de corte. No pone límites por el objeto para contratar con reparticiones oficiales, no solamente de la provincia, sino también municipales o nacionales, o entidades estatales de participación mayoritaria, no busca que sea logística, seguridad o salud, no, acá no hay límite. Como les dije, si la licitación resultara público-privado, el remate no menciona el concurso público-privado, resultara en desiertos o no se presentara en ofertas, no hacen falta 2 llamados sucesivos, urgencia o emergencia. En los casos que tengan exclusivo de quienes tengan un privilegio, no siendo la marca más simplificado, pero el mismo supuesto que la nación. La marca no es un supuesto excluyente solamente por su exclusividad, hay que probarlo. Las compras y locaciones que tengan que ser realizadas en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos la licitación. Está regulando la posibilidad de hacer contratación directa en países extranjeros, simplemente probando que la licitación, cuando hay que ir al país extranjero, por ejemplo las vacunas, las comprará directamente la provincia. Bueno, la compra de bienes por selección o remate público, lo pone como un ejemplo dentro de un mecanismo de contratación directa. En casos de notoria escasez de un producto, esto no está en el ámbito nacional, la contratación de artistas técnicos o sus obras sin distinción, la reparación de motores, máquinas, vehículos y aparatos en general sin distinción, allá habíamos visto que era mucho más rigurosa la nación. Las actividades secretas, la publicidad oficial tampoco estaba en el régimen nacional. El leasing financiero, el leasing para compra de inmuebles, los bienes necesarios para experimentación, investigación o ensayo,
La venta, no la compra de productos perecederos, los destinados a fomento económico o a satisfacción de necesidades sanitarias cuando sea directamente a los usuarios. El Estado como proveedor de bienes a la población. Bienes con precio oficial, determinados por el Estado nacional o provincial, esos pueden ser objeto de contratación directa. Venta de bienes que estén en condición de rezago a instituciones de bien público. La compra de bienes o prestación de servicios brindados por talleres protegidos u otra instancia protegida. Cuando sea una especie de permuta, la entrega de bienes muebles o semovientes a cuenta de precio. Los servicios básicos de electricidad, telefonía fija, móvil, internet, gas, agua potable, a cargo de empresas públicas o privadas, tampoco previsto. Y después se exige, en manera general, lo que habíamos visto ya en los sucesivos incisos, que estén las causales de excepción debidamente justificadas en forma objetiva y acreditadas documentadamente en las actuaciones. En el caso, bueno, de las entidades estatales, o en el caso de artistas técnicos o artistas o técnicos, la provincia puede contratar con universidades nacionales o universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires. Bien, acá les di un pantallazo, les voy a pasar la clase, y si quieren les doy bibliografía. Bueno, cualquier cosa, bueno, no me van a poder hacer preguntas, mi próxima clase es secuencial, pero bueno, quedo a disposición y de mi mail no tengo ningún problema. Me despido por ahora. Muchas gracias.